Comenzamos a ver la arquitectura desde la cronología misma de la evolución de los tiempos y hoy nos vamos bien a los inicios para hablar del Neolítico y de hecho comenzaremos un poco más atrás y ver las primeras expresiones de arquitectura. Sin duda que la arquitectura tiene que satisfacer cuestiones físicas y por lo tanto el cobijo se vuelve un elemento fundamental para poder satisfacer las primeras necesidades básicas, necesidades que con el tiempo se van a ir incrementando lógicamente, pero también necesidades del tipo psicológico, ¿no? En ese sentido, una frase que me gusta de Roth en este capítulo dice que la arquitectura es una representación física del pensamiento y de la ambición del hombre, una crónica de las creencias y valores de la cultura que produce. Entonces vamos a ver esto que parece tan fácil de entender en otros periodos mucho más cercanos a nosotros, como también está presente en estas primeras arquitecturas. Tomando otro autor que también es básico dentro de nuestra bibliografía, Alonso Pereira, quiero traer algunas cuestiones que marca él que son sumamente útiles para anticiparnos por ahí a una serie de obras que buscan identificar aquellas más importantes de todos estos periodos. Lo primero que plantea él es la diferencia entre menhir, cueva y cabaña, entendidos como símbolos físicos del arte, el cobijo y la racionalidad construida. El menhir, dice Pereira, es el monumento más primigenio, más lejano de toda la utilización o elaboración. Es la arquitectura como símbolo, como signo, como significación. Una arquitectura no habitable, pero intrínsecamente cargada de capacidad comunicativa. La cueva constituye el principio opuesto, es la arquitectura como cobijo, es la necesidad de habitar, de cobijarse, de guarecerse de un mundo agresivo, es el reflejo, dice, del eterno retorno al claustro materno. Ahora bien, plantea justamente una diferencia sustancial entre la etapa del hombre que se proveía de su alimento como cazador, aquella en la que pasa a ser agricultor. Ese paso es fundamental en términos de la radicación de esas personas en un sitio concreto. El cazador debe moverse en busca de su presa, el agricultor está fijo en un lugar para producir allí y por lo tanto las características de la vivienda y de la comunidad van a cambiar fuertemente. Entonces dice Pereira que el sedentarismo concede mayor importancia a la vivienda, lo que unido a nuevas ideas sobre la conservación de los muertos, da lugar a las primeras manifestaciones arquitectónicas de carácter permanente, que son los sepulcros, para los cuales la fe en una vida ultraterrena hace mover piedras gigantescas. Esto nos permite dividir su concepto en dos: las cuevas totémicas y las cuevas funerarias. Las cuevas totémicas son construcciones o excavaciones de naturaleza mágica. Un objeto mágico es idéntico a aquello que representa, sus esencias se confunden. El símbolo, en cambio, suple la ausencia de lo que simboliza y suele serlo de alguna cosa lejana, sobrenatural o divina. Por otra parte, la cueva funeraria es la casa de los muertos, pensada para la eternidad y labrada en enormes bloques de piedra, al aire libre o cubierta. A veces se reduce a la misma cámara, pero otras tiene corredores y otros compartimientos. Finalmente, señala Pereira que así frente a la cueva, enterrada en la madre tierra como buscando allí su origen, la cabaña emerge del terreno y se eleva sobre él, lo edifica. En su evolución aparecería una primera diferencia entre cubierta y cerramiento que permite definir y articular racionalmente dos familias constructivas, una vertical y otra horizontal. En todo caso, en primer lugar, debe establecerse una plataforma sobre la que asentar la cabaña, una plataforma muy importante en arquitectura. Veamos entonces estos tiempos en donde menhir, cueva y cabaña comienzan a elaborarse. Veamos un poco cuál es la significancia de esos menhires
en la producción de una arquitectura del paisaje, del entorno, del pensamiento mágico. Veamos esas cuevas totémicas y funerarias como representación no solamente de un pensamiento racional en términos de cobijo, sino de un pensamiento mágico. Y veamos también cómo se va dando ese paso de la formación de la cabaña desde lo más sencillo, que son aquellas construcciones que todavía no logran distinguir la pared del techo, pero sí se va definiendo esa plataforma que señala Pereira, ese basamento, esa terraza, que va a ser tan importante dentro de la arquitectura. Terramata en Niza, en Francia, un descubrimiento arqueológico producto de la observación de un profesional a partir de una obra vial que se estaba dando. Es el yacimiento más antiguo de que tenemos conocimiento en términos de arquitectura. Pertenece a las primeras épocas del hombre. Y es interesante ver este aspecto que señalaba Pereira de una suerte de choza, de carpa, donde no logra separarse la vertical de la horizontal. Es un sistema de ramas que van cubriendo un espacio oval o casi rectangular, con una estructura central y unas piedras que tanto delimitan ese encuentro con el suelo como refuerzan ese tipo de estructura. Y nuevamente en su interior, el lugar del fuego como elemento central que unía a los moradores de esta primera choza, ¿no? Avanzando un poco en el tiempo, ya en épocas del hombre de Cromañón, podemos encontrar en Ucrania, en Moravia, algunas de estas chozas realizadas con maderas y con huesos de animales, eh, grandes animales por cierto, y protegidas con cuero. Una reconstrucción, creo que es muy gráfica la fotografía que encontramos, muestra cómo era la estructura esta de huesos, maderas y pieles para protegerse y darle cobijo a las personas. Ya entrando sí en la época del Homo sapiens, vamos a ver estas cuevas tan famosas en el norte de España, en el sur de Francia, las cuevas de Altamira y las cuevas de Lascaux, donde claramente vemos estas cuevas eh, totémicas, donde hay una enorme riqueza cultural en términos de pinturas, que justamente nos muestran esa relación del pensamiento mágico con el pensamiento racional, entendiendo justamente al primero por esta representación de signos y de símbolos que tendrá que ver posiblemente con el agradecimiento por determinada cacería o por la provisión de determinados animales que proveen alimentos, que proveen pieles, o justamente por el deseo que se tiene de poder cazar este tipo de animales, ¿no? Por otro lado, ese pensamiento racional que implica la obtención de pinturas a partir de determinados óxidos, como puede ser el óxido de hierro, de la aplicación de manera manual a través de tinturas, a través de sopletes que generalmente se hacían con huesos o directamente con las manos, pero que en todo caso constituían una técnica que se fue evolucionando de manera muy concreta. Hoy muy difícil de acceder, pero justamente por eso muy bien documentadas, representadas y replicadas este tipo de cuevas.
y Lascaux en Francia, donde además por la altura de la cueva claramente se ha utilizado una arquitectura de madera, de servicio justamente para poder producir este tipo de pinturas, ¿no? Andamios concretamente que debieron construirse. Y si entramos entonces en lo específico de nuestro periodo, las moradas neolíticas, vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con los menhires, con las cuevas, finalmente con la cabaña. Uno de los yacimientos más interesantes de la época se encuentra en Serbia, en Lepenski Vir, donde vemos un campamento de cazadores, es decir, que no era un hábitat permanente, pero sí que durante muchas décadas estos cazadores llegaban a este lugar a orillas del Danubio, donde habían ciertas chozas que quedaron en forma permanente, otras que había que reconstruir, pero como sea, era un sitio al que con cierta permanencia se lo visitaba para habitarlo, ¿no? Una estructura muy similar a lo de Terramata, donde estructuras simples, más bien tipo choza, pero mucho más contundente el elemento del pavimento con el sitio para el fuego. En esta imagen por ahí de recreación se lo ve un poco mejor, y esa cuestión del pavimento como algo que perdura mucho más en el tiempo y como algo central que marca el elemento que va a conjugar eh, el encuentro y todo lo que implica ese tipo de situación alrededor del fuego. En cuanto a los menhires, como señalaba Pereira, no constituyen en sí mismo un lugar de morada, pero sí tienen un significado muy potente en el tratamiento del paisaje, porque empieza a marcar, como en el caso de Karnak, esta linealidad, esta direccionalidad que le marca a un lugar, y toda intervención del hombre en el paisaje se vuelve un hecho cultural, se vuelve un paisaje transformado, aún sin saber cuál era el significado concreto que le daban a este tipo de transformación, pero sí entendiendo que existía. Estamos hablando de grandes piedras, por eso hablamos de megalitos, de grandes piedras que debían ser trasladadas, que debían ser hincadas, que había que cavar para justamente incorporar la piedra en ese lugar y que por cientos y miles de años quede en esa posición. Yo los invito a que muchos de estos lugares, con el Street View, ustedes pueden entrar y ver en fotos muy recientes cómo es esta situación y poder visitar parte de estos yacimientos. Avebury, en Salisbury, es otro de estos yacimientos de menhires, donde en este caso están ubicados de manera circular. Fíjense cómo las ciudades van creciendo y conviviendo con estos lugares. Ustedes podrán observar la gran fosa y luego los menhires en distintos círculos que se van ubicando. Los estudios aquí se empiezan a relacionar muy fuerte con las salidas del sol, con los puntos cardinales,
porque evidentemente hay una relación directa tratando de entender cómo son los ciclos del tiempo. Piensen que ya estamos hablando de sociedades que son agrícolas, tienen que conocer cuándo es el momento de sembrar, cuál es el momento de cosechar. Esos van a ser los aspectos claves en las rutinas de una comunidad, y por lo tanto el estudio y los parámetros del tiempo y del clima empiezan a ser muy importantes, porque de eso depende justamente el desarrollo de esa comunidad. También aquí podemos ver imágenes de ese lugar, de distintas épocas del año. Daniel Coit en Inglaterra, también nos muestra la mesada, esta gran estructura neolítica que sin duda ha quedado erosionada con los tiempos, pero que evidentemente luego era recubierta con tierra, con las mismas características de la montaña para producir una morada interior, pero con unas piedras de enormes tamaños, ¿no? Otra imagen de Lion Quint. Las cuevas funerarias, algunas como la de New Grant en Irlanda, nos van mostrando esta construcción dentro de una montaña, o construyendo luego esa montaña. Son dos tipos de variaciones, pero donde siempre se da este elemento de una suerte de pasillo o túnel que nos lleva de a poco hasta el interior de la cueva, y finalmente una cavidad que puede tener una cámara, o pueden ser más de una cámara, donde tener ese cobijo, o donde tener el depósito de los muertos. Fíjense también la relación respecto de la ubicación del Sol, para que justamente pueda ingresar en algún momento del año con determinada incidencia simbólica. Por lo tanto, estos son espacios donde esa frase que decía al principio de Roth, que la arquitectura es una representación física del pensamiento y de la ambición del hombre, una crónica de sus creencias y valores de la cultura que produce, en esta y en otras obras ya va quedando de una manera muy clara, muy patente. Ahí podemos ver alguna imagen del túmulo, un gráfico que muestra justamente el ingreso del sol en determinado momento del día y del año. Algunas imágenes que pudimos encontrar sobre este yacimiento arqueológico. Antequera, en España, es también otro de los lugares claves para visitar de arquitectura neolítica. Nuevamente, fíjense el pasillo y las tres grandes piedras centrales, que son las que sostienen las megapiedras que le dan forma a todas estas cuevas, de dimensiones realmente importantes. Ven una escala ahí de 0 a 10 metros debajo del dibujo en esta cueva de Menga,
donde las fechas son bastante contradictorias. Yo consigné ahí la que señala Fernando Chueca Goitía, este autor español tan importante, pero hay estudios que le dan una antigüedad muy superior. Justamente Chueca señala que el más famoso de los dólmenes tipo galería es la cueva de Menga, que se ha venido llamando el Partenón de la arquitectura megalítica, obra de vastas dimensiones, con sus 25 metros de longitud, 4 a 6 de anchura y 3 de altura aproximadamente. La cubierta la forman 5 inmensas piedras, la mayor de 60 metros cúbicos, que 3 pilares monolíticos intermedios ayudan a soportar. Sobre esta construcción, como sobre todos los dólmenes, cargaba un túmulo o montaña artificial de tierra que prestaba grandeza y solemnidad al enterramiento. En el fondo late el mismo pensamiento que informó la mastaba y luego la pirámide egipcia. Unas imágenes actuales de lo que es la cueva. Vean el tamaño de esas piedras, cuesta imaginar cómo moverlas. La cueva de Antequera, la cueva del Romeral, también muy cerca de la anterior, donde se ve ese pasillo construido de una manera muchísimo más definida, y luego las dos cámaras donde podemos apreciar justamente una sucesión de espacios lineales y centrales muy elaborada para lo que es la época. Ahí vemos alguna imagen de la cueva, muy distinta en términos de proporciones y de tipo de construcción, pese a que están muy cerca. Y algunas piedras megalíticas utilizadas en la misma. Esas imágenes desde adentro del espacio central principal. La Antilla en Isla de Malta en realidad es una sucesión de obras dentro del mismo templo, pero las que llegan a nuestros días son bien interesantes en términos de su morfología y de su sistema constructivo. Fíjense cómo se van generando accesos sucesivos con cámaras a sus costados que van generando espacios bien diversos y donde bien quedan delimitados también los límites del lugar. Ahí podemos ver el yacimiento con lo que hoy todavía persiste. Algunas imágenes de dicho yacimiento que nos van mostrando estas piedras megalíticas, pero cada vez más definidas en su forma. Acá aparece claro esa evolución de la choza a poder permitir levantarla vertical y definirla horizontal de una construcción. Quizás el yacimiento arqueológico más famoso y más importante también es el de Stonehenge, en Salisbury, en Inglaterra. En realidad es un yacimiento que se va a construir durante muchísimos años y en 3 fases diferentes. Lo que vemos hoy es justamente producto de la última fase, pero se logran ver también determinados rastros productos de la primera y la segunda fase, ¿no? Stonehenge es en definitiva una expresión de ese pensamiento mágico
pero esa necesidad de trascender más allá de la vida del hombre, de esa ambición que podía tener una cultura por poder pasar más allá con su historia, más allá de su propia vida, ¿no? No hay otra forma de explicar este enorme monumento, donde quizás la justificación más pragmática tiene que ver con la construcción de un reloj solar que permitía, como ya decíamos, poder entender cuáles eran los ciclos de la naturaleza, fundamentalmente para poder sembrar y cosechar en los momentos oportunos, y que de eso dependía justamente la supervivencia de estas comunidades, pero no lograría explicar por qué se producen en estos tamaños, ¿no? Eh, Algunas cuestiones por ahí características que yo quisiera casi leer directamente del libro de Roth. La primera fase, señala Roth, que está comprendida entre el 2950 y 2750 a.C., consistió en demarcar el emplazamiento, replantear el conjunto. Posiblemente se debió comenzar por trazar una circunferencia de 96 metros de diámetro mediante una cuerda de 48 metros. Seguidamente se debió cavar una zanja circular apilando los distintos ripios de piedra hacia el interior y creando así un muro interno que posiblemente alcanzaba 1,8 metros de altura, sin nada despreciable. Se dejó una abertura en el lado noreste y se construyó un gran menhir justo al interior de dicha entrada. Más adelante, en la segunda fase de la construcción, entre el 2200 y el 2075 a.C., en el interior del círculo anterior, se erigió un semicírculo de piedras de malaquita azul hincadas verticalmente, incluyendo una piedra añesta alineada en otras dos afuera de la entrada y cerca del menhir. Las piedras de malaquita tienen una significación especial, pues solo pueden proceder de una cantera situada en las montañas de Preseli, en la zona suroccidental del país de Gales, o sea, a 500 kilómetros de donde está Stonehenge. Por lo tanto, lo más probable es que fueran arrastradas hasta lo que hoy es Milford Haven, en el país de Gales, para ser posteriormente embarcadas por mar hasta las proximidades del actual Bristol, remontando seguidamente el río Avon. Desde allí podrían haber sido arrastradas hasta la planicie de Salisbury, finalmente a lo largo de una larga calzada con muchas curvas hasta su lugar de emplazamiento. Es decir, ¿qué es lo que explica haber ido hasta ese lugar a traer específicamente esas piedras para producir esta arquitectura? Evidentemente acá lo que hablábamos del pensamiento mágico y del pensamiento racional tiene muchísima fuerza, y por lo tanto justamente no podemos encontrar solo un sentido pragmático de estas construcciones. La tercera y última fase de Stonehenge es muy parecida a la que ha llegado a nuestros días. Se inició hacia el 2000 a.C., o sea, hace unos 4000 años, y terminó más o menos hacia el 1500 a.C. Se retiraron temporalmente dichas malaquitas y se erigieron unos impresionantes piedrechos de piedra arenisca de la cantera de Marlborough Downs, distante unos 32 kilómetros. Ahí déjenme avanzar un poco con las imágenes. Fíjense en la importancia de la relación de este elemento con la luz y el significado justamente que le podemos dar como calendario. Hay cientos de calendarios de esta época identificados solo en Gran Bretaña. Muchos fueron construidos de madera, y esta es la gran diferencia con Stonehenge, ¿no? El tamaño y el esfuerzo que implica esto marca no solamente ese uso pragmático, sino un pensamiento mágico mucho más fuerte.
Y en esta recreación, para seguir describiendo lo que fue la tercera etapa, en esta recreación podríamos ver la tercera fase ya completa como si todo estuviera hoy en pie, ¿no? Entonces decíamos, se retiraron esas piedras de malaquita azul, esas pequeñas que ustedes ven, justamente para traer estas grandes piedras de arenisca de Marlborough Downs. Decíamos que está a unos 32 kilómetros, disponiendo una forma de columnata circular de 6 metros de altura con dinteles curvos, y en el interior de ese recinto se erigieron 5 grandes trilitos de 2 pies derechos que sostienen un dintel horizontal, con los que se configuró una abertura en forma de herradura orientada hacia el noreste y el menir de la entrada. La construcción debió suponer un esfuerzo prodigioso, calculándose que debió requerir del trabajo de unos 1.100 obreros durante un periodo de 7 semanas para desplazar cada piedra desde la cantera a su lugar de emplazamiento, por no hablar de los canteros que las extrajeron y de los que se cuidaron de dar el acabado final de los monolitos en obra. Para levantar las piedras hasta la posición vertical, seguramente debieron tener que inclinarlas poco a poco, posiblemente ayudándose de torres de maderos cruzados, hasta que se introdujeran en los hoyos de espera y pudieran ser adecuadamente aplomadas. Los dinteles debieron ser izados con la ayuda de unas torres similares y desplazados lateralmente hasta su posición. Aunque las superficies de la piedra sean toscas en comparación con otras estructuras de la misma época realizadas en Egipto o Grecia, no cabe hablar de la obra de un pueblo primitivo. Su realización no hubiera sido posible sin una esmerada organización social y un nivel de cooperación de primer orden. Claramente, Roth nos señala un aspecto fundamental también de la arquitectura, que es el de poder construir una idea que tiene una aceptación social. Esto no puede ser la mano de uno solo, la arquitectura no lo es, sino justamente el esfuerzo de muchos, ¿no? En esta suerte de gráfica que trata de contar cómo ha sido la construcción de estas enormes piedras y que Roth calculaba en términos de horas hombre, nos queda, no sé si una certeza, pero sí una posibilidad cierta de cómo se fueron dando. Esta es una imagen del ingreso, donde está graficada justamente una imagen como si estuviera completa todo el yacimiento. Y algunas imágenes del lugar, esa inmensa relación, el poder que tiene esta arquitectura frente a la inmensidad del paisaje. Nos vamos acercando y viendo la columnata que rodea todo el yacimiento o que conforma el yacimiento. Algunas de las piedras azules que podemos ver, las de malaquita. Ahí van asomando los trilitos del centro también. Básica expresión de la arquitectura, ¿no? Sistema trilítico en las primeras épocas del hombre. La mejor arquitectura pública, dice Spiros Kostov, otro autor que vamos a tener de base para nuestros estudios, decía, la mejor arquitectura pública aspira a ser un lugar para el ritual que haga de cada usuario, por un breve instante, una persona más grande de lo que es en su vida diaria, llenándola de orgullo
por ser de ese lugar. Creo que también es una muy buena definición para esta gran obra. Y por último, Skara Brae en las Islas Órcadas, Escocia, bien al norte del continente europeo. Es producto de una gran erosión, producto de fuertes vientos que dejó al descubierto este yacimiento arqueológico, fundamentalmente de piedra y de cueros, que dio cobijo a comunidades en la época neolítica. Una supuesta imagen de cómo era su cobertura, ya que lo que hoy persiste es su estructura de muros y caminos y pavimentos, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes del yacimiento. Estos son los sitios que irían cubiertos. Fíjense en las distintas cavidades que van generando los ambientes, pero también los ambientes centrales. Es interesante cómo aparecen acá determinadas nociones de pavimentos, perdón, de mobiliarios. Ahí pueden ver todos hechos en piedra. Difícil obtener madera por estos lugares. El fuego como elemento central. Una posible recreación de lo que es esta cabaña. Y finalmente, como para buscar lo local, también decir que en nuestras cercanías tenemos yacimientos arqueológicos de enorme valor. Si bien no podemos hablar de construcciones, los rastros en sí mismos nos dejan un testimonio del pasado muy fuerte. La Reserva Arqueológica Pehuenco Montermoso es muy rica, en realidad son 3 reservas diferentes. La de Pehuenco es la más antigua y es donde podemos encontrar rastros de animales, de grandes animales. Es interesante porque Charles Darwin, el inglés, autor de la teoría de la evolución del hombre, comenzó a definir esa idea de la evolución en este sitio, en Pehuenco. Estuvo durante un mes en Bahía Blanca, visitando, yendo y viniendo desde lo que era la fortaleza protectora argentina hacia Punta Alta y luego que no existía obviamente, sino a esa colina de la cual recibe el nombre, y yendo justamente a explorar estas grandes huellas. El yacimiento de Montermoso, la diferencia que tiene, más allá de que es de una época más reciente que el primero, no obstante estamos hablando de miles de años antes de Cristo, consigna huellas de hombre y por lo tanto le da un valor adicional muy pero muy importante, ¿no? Bueno, parte de lo que vamos teniendo también en nuestra zona.